Bienvenido a una edición más de Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legaspi y lo acompaño en esta ocasión no desde las instalaciones de Ser TV, no desde algún parque, no desde ningún punto en el exterior de la ciudad de Panamá. Me encuentro desde mi casa. Estamos grabando en esta ocasión desde mi casa, básicamente porque la pandemia lo hace así, lo obliga así. Estamos en tiempo de pandemia, de COVID-19 y no nos queda más que quedarnos en casa, acatar las normas de higiene, acatar las normas de seguridad, lavarse las manos, evitar el contacto, no salir de la casa, de la residencia. Pero eso no quiere decir que el mundo se paralice, al contrario, la información continúa, la información sigue y nuestra obligación como parte del Sistema Estatal de Radio y Televisión, encabezados por Giselle González y todo el equipo de Ser TV, pues nuestra obligación es continuar informándole, continuar entreteniéndole, llevándole un mensaje de aliento, también de información durante esta época. Y por eso tenemos en esta ocasión este programa especial de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis, donde vamos a cambiar un poco el formato, vamos a cambiar un poco la estructura del programa. No tengo invitados aquí conmigo, no tengo a nadie a mi lado, pero sí los tengo vía Skype. Voy a estar conversando con dos periodistas que están en el extranjero. Una se encuentra en El Salvador, se trata de Fátima Peña, periodista salvadoreña que está en la capital de esta República Centroamericana. Buenas noches, Fátima, gracias por estar en Contrapunto. Gracias a ti, José María, un gusto estar con ustedes y un saludo hasta Panamá. Muchas gracias, Fátima. Y del otro lado, más al norte, está el panameño Edwin Pitti, el múltiple ganador del premio Emmy, Edwin Pitti. Él es corresponsal de Univisión en Washington, particularmente en la Casa Blanca, la casa de gobierno de los Estados Unidos. Edwin nos va a estar conversando de cómo se dan las cosas allá. Gracias, Edwin. Bienvenido a Contrapunto a través de las pantallas de Ser TV. Te agradezco mucho que estés acá con nosotros. Gracias a ti, José María, por la invitación. Saludos. Edwin, me voy a quedar justamente contigo. Vamos a comenzar contigo, Edwin, si te parece. ¿Cómo se están tomando las cosas allá en Washington, Estados Unidos? Bueno, como te imaginarás, Washington DC, al ser la capital política del mundo, es aquí donde se están tomando decisiones muy importantes. Todo lo que ocurra no solamente en la Casa Blanca, sino también en el Congreso está impactando grandemente, no solamente lo que está pasando aquí en el Distrito de Columbia, sino también en todo el país y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Pero el enfoque ahorita mismo de esta administración sigue siendo el tema económico. Sabemos que en Estados Unidos son millones de personas que están perdiendo sus empleos. Hay una gran cantidad de personas que están a punto de quedar sin trabajo. Entonces el enfoque de este gobierno en este preciso momento, mientras hablamos, sigue siendo aprobar un paquete económico de casi 2 millones de dólares, 2 billones de dólares para hacer diferentes cosas que van desde enviarle cheques a las personas que trabajan legalmente en Estados Unidos y que pagan impuestos, que tengan un salario menor a $75,000 al año. A estas personas se les estaría enviando un cheque de $1,200 para de alguna forma pues contrarrestar el impacto negativo que ha tenido el coronavirus en la economía. Entre otras cosas también pues se le daría miles de millones de dólares a corporaciones, por ejemplo las aerolíneas, el sector del turismo, el sector de los hoteles. Hay mucha gente que está perdiendo demasiado dinero y ese parece ser el enfoque ahorita mismo del gobierno de Trump. Edwin, estamos hablando del tema económico, pero ¿qué pasa con el tema sanitario? Entiendo que la salud es muy cara en los Estados Unidos. Sí, es muy onerosa y eso es por el tema de lo costoso que es la educación, pero ese es un tema que definitivamente podríamos hablar por horas, pero actualmente pues el enfoque en la salud también está, no puedo decir que no. La Casa Blanca pues ha nombrado lo que es un equipo de trabajo que está liderado por el vicepresidente Mike Pence. Hay muchas personas ahí que van desde la Casa Blanca, desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, también la Administración de Drogas y Alimentos. Hay mucha gente envuelta en este tema. Hay muchos científicos en Estados Unidos que incluso manejan mucha comunicación con otros países. Están, aparte de tratar de conseguir, de crear la vacuna aquí en Estados Unidos, también están liderando las iniciativas que hay en otros países para contrarrestar la expansión de este virus. Comprendo, Edwin. Edwin, quédate con nosotros ahí en la línea, quédate con la videollamada. Déjame conversar un rato con Fátima y seguimos indagando sobre la situación en Estados Unidos. Fátima Peña desde San Salvador. ¿Cómo estás? Enclaustrada, me imagino.
Así es, sí, estamos en cuarentena domiciliaria obligatoria desde el sábado, aproximadamente desde el sábado en la noche. Nadie puede salir de sus casas, a excepción de si necesitas hacer compras, si necesitas trasladar a alguien al médico, cuidar a alguien, pero no se puede salir. Si se va a hacer compras, solo se puede salir 2 veces por semana y una persona por familia, y a partir de este día hay que llevar una carta en la que nuestro grupo familiar nos ha autorizado para salir a hacer las compras. O si estás haciendo algún trabajo que no puede detenerse, por ejemplo, algún trabajo relacionado a seguridad, farmacias, supermercados, cadena de distribución de alimentos, ellos sí pueden salir a trabajar, pero tienen que llevar una carta de su empleador, y si no es así, puede ser detenido. Ahora, Fátima, y perdona que, ¿cómo hacen ustedes o cómo hacen las autoridades, los estamentos de seguridad para saber que se cumplen con esas reglas? Eso es una de las falencias en cuanto a la información que ha dado este gobierno. Es decir, no hay manera de comprobar eso. Tampoco hay mucha información que quedó en el aire tras la cadena presidencial del sábado pasado. Es decir, hay mucha gente que dice, bueno, pero como si yo vivo solo, ¿quién me va a autorizar para salir de compras? Es decir, o si yo quiero llevarle, si mis papás que ya son mayores viven lejos, puedo salir a dejarles medicamentos o puedo salir a dejarles alimentos. Esas cosas han quedado en el aire y el problema es que están a discreción de las autoridades de seguridad con las que te puedas encontrar en la calle. Y eso es complicado en un país como El Salvador, donde las autoridades de seguridad y las Fuerzas Armadas son sumamente represivas. Entonces, yo personalmente tengo mucho temor de salir a la calle, y de encontrarme con algún agente de seguridad y que no me crea que voy de compras. Entonces, claro, hay una alta desconfianza sobre la seguridad pública, ¿no? sí. Y sobre todo, también, no solo por la delincuencia en general, sino también mucha desconfianza hacia las autoridades de seguridad pública, hacia las Fuerzas Armadas, por lo que te comentaba. Es decir, son sumamente represivas y han dejado en manos de ellos la decisión de si te creo o no te creo que vas de compras, o si te creo o no te creo que vas a la farmacia. Es un problema serio. Hasta ayer en la noche que vi los datos, había alrededor de 500 personas detenidas por respetar la cuarentena. Comprendo. Y dime una cosa, Fátima, en cuanto al tema de la comunicación, ¿cómo han actuado? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Cuál es la postura de los medios de comunicación privados, de aquellos que no son estatales? ¿Cuál es la postura de los medios privados de comunicación en El Salvador? Eso es también una cosa bien compleja para el análisis, porque yo diría que la mayoría de medios de comunicación están alineados a la versión del gobierno, replican el discurso del gobierno sin mayor contraste, especialmente los medios de comunicación televisivos. Por ejemplo, la gran cadena de televisión de El Salvador es la Telecorporación Salvadoreña. Ahí solo van funcionarios del gobierno. De hecho, casi solo ahí van, y a Canal 12, a la red salvadoreña de medios. Y no hay mayor contraste. Es lo que dice el gobierno, así es. Igualmente, la mayoría de medios impresos es así, no hay mayor contraste. Se publican únicamente las versiones del gobierno, a excepción de por ejemplo, un par de medios. Y te pongo un ejemplo. La portada déjame ver, creo que fue el jueves pasado. Creo que fue el jueves la portada. Todos los medios impresos de comunicación publicaron una portada que decía: juntos saldremos adelante, El Salvador. Todos y luego, todos los medios, todos los escritos, a excepción de uno. Okay. A excepción del Diario de Hoy. El Diario de Hoy es uno de los periódicos más antiguos de El Salvador, un periódico que podríamos decir ahora que es un periódico de oposición al gobierno de Bukele. Es un periódico ha sido un periódico de extrema derecha, pero ha ido cambiando un poco su línea editorial en los últimos años, y durante este gobierno ha sido particularmente crítico, sobre todo porque les quitó la pauta publicitaria.
Entonces la portada del diario de hoy era la única diferente y decía economía en grave peligro. Entonces el presidente Bukele tuiteó algo así, decía, hay unos que han entendido lo que enfrentamos todos, otros no, ojalá entendieran pronto. Es decir, como si no te has plegado a mi línea, a mi estrategia comunicacional, es casi como estar a favor de que la gente se contagie. Y la mayoría de la opinión pública se mueve en esos términos. Es decir, uno no puede criticar, a lo mejor de la medida, yo no discuto que las medidas del gobierno pueden tener y están teniendo efectos que eviten la propagación de la enfermedad. Yo no me estoy resistiendo, la gente no se está resistiendo a las medidas. Pero sí ha habido unos problemas de ejecución y eso es lo que se ha dicho en algunos medios de comunicación, particularmente en algunos digitales y en el diario de hoy. Pero la opinión pública es así. Si criticas las medidas del presidente Bukele, vos querés que la gente se contagie. Por el contrario, si vos apoyás las medidas del presidente Bukele, vos estás a favor de la vida, vos estás a favor de que todos salgamos adelante. Así de complicada es la cosa. Por supuesto, Fátima. Fátima, voy a volver con Edwin. Seguimos conversando dentro de un momento aquí en Contrapunto. Edwin, gracias por mantenerte en la videollamada. Ahora, mi pregunta sería, Edwin, y justo porque estaba hablando con Fátima del toque de queda, ¿cómo se han comportado los estadounidenses con respecto al toque de queda? Sé que en varios estados, en varias ciudades importantes lo hay. Por ejemplo, en Nueva York. ¿Cómo ha sido el toque de queda en Nueva York, la ciudad que nunca duerme? Yo siento que en un inicio la gente no entendía la magnitud de este problema, pero ahora precisamente por lo que ocurre en Nueva York, hemos visto imágenes de lugares como Times Square, que la gente no está acostumbrada a ver esas calles tan populares llenas de luces y de magia. Ahorita mismo están totalmente vacías, solamente se ven o policías o personas que trabajan en hospitales o incluso la Guardia Nacional. Estamos hablando de una rama de la fuerza militar en las calles de Nueva York para de alguna forma asegurar que las personas no estén en las calles y se mantengan en sus casas. La gente no quería seguir esta recomendación, pero yo creo que ya ahora los mensajes que envía la Casa Blanca, por ejemplo, de que Estados Unidos podría ser el nuevo epicentro del coronavirus. Estamos hablando que ya Estados Unidos es el tercer país con más casos de coronavirus y la forma en que están aumentando los casos está preocupando mucho, no solamente al gobierno federal, sino también a los gobiernos locales, ya que pues la forma en que el gobierno se maneja en Estados Unidos, cada gobernador está siendo responsable de su territorio, están tomando muchas decisiones importantes, pero también están teniendo muchos problemas con el acceso a los insumos que necesitan los hospitales, al tema de los respiradores. Es mucha el trabajo que tienen los gobernadores y la coordinación de ellos con la Casa Blanca no ha sido la mejor, pero están tratando de hacer lo mejor que puedan. Recordemos que este escenario es bastante nuevo para muchas personas, así que se está aprendiendo en el camino definitivamente. Ahora, Edwin, esa falta de comunicación o esos problemas de comunicación entre autoridades, el tema partidista, el ser demócrata o ser republicano, ¿tiene que ver algo con esto? Te puedo decir que sí. En Estados Unidos siempre el tema de partido va a jugar un papel muy importante. Recordemos que estamos en un año electoral, estamos en medio de una campaña política muy complicada. El presidente Trump, a pesar de que cuenta con una buena aceptación en las últimas encuestas que se ha hecho, las personas no están muy convencidas de la forma en que él ha manejado la crisis, pero también un alto porcentaje de la población en Estados Unidos es consciente que este ha sido un hecho sin precedentes, no solamente en Estados Unidos, sino que el coronavirus está afectando a todo el mundo. Entonces, cuando tú comparas cómo el coronavirus ha afectado a un país como Italia, y luego lo comparas con Estados Unidos, a pesar de que las economías son muy diferentes, en Estados Unidos sí se tomaron medidas desde temprano, por lo menos el hecho de que Trump cerró las fronteras para viajes provenientes de Asia. Muchas personas no estaban contentas con esa decisión, pero eso fue una reacción política a decisiones que Trump ha tomado anteriormente. Por ejemplo, el tema de la prohibición de vuelos a países del Medio Oriente, incluso el tema de la frontera sur con México. Entonces, cada vez que el presidente habla del tema migratorio o de una prohibición de vuelos, eso de una vez prende las alarmas de las personas que no comparten políticamente con el presidente Trump, pero sí vieron cómo los mismos científicos dijeron que gracias a esa medida en un inicio se logró evitar que el coronavirus afectara
a la población norteamericana mucho antes de lo que lo hizo. Claro, Edwin. Edwin, vamos a volver con Fátima. Todavía tengo un par de preguntas más para ti antes de despedirnos. Voy con Fátima y regreso contigo. Fátima, ¿me escuchas? Perfecto, Fátima. Mira, Fátima, mi pregunta sería la siguiente. Acá en Panamá llega la información sobre las cosas que está haciendo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Se habla mucho, por ejemplo, de las medidas económicas, el hecho de que ha dicho que no va a haber despidos, se condonan las deudas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues leyendo la información, entiendo que el paquete económico de Nayib Bukele trae por detrás, si podríamos llamarlo de esa forma, un préstamo muy grande, un gran endeudamiento para El Salvador en el futuro. ¿Cómo ha sido la respuesta o cómo ha sido la reacción de la sociedad, de la opinión pública con respecto a lo que está haciendo el presidente Bukele y de este préstamo para poder solucionar y cumplir con todas estas promesas que está haciendo en esta crisis? Pues mira, con respecto a esas medidas, yo entiendo que todavía no se han aprobado, al menos no todas en la Asamblea Legislativa, creo que se van a aprobar. Hay consenso en la gravedad de la situación, entonces creo que se van a aprobar en los próximos días. Ahora, sí, efectivamente, como bien mencionás, estas medidas son a costa de un préstamo millonario. En un inicio se manejó que el Estado iba a requerir alrededor de $2.000 millones para apalear esta crisis. Y ayer, en horas de la mañana, de hecho estaba un asesor jurídico de la Presidencia de la República llamado Javier Argueta y estaba en Telecorporación Salvadoreña, y él dijo que ya no iban a ser 2.000 millones, sino que iban a pedirle a la Asamblea Legislativa $5.000 millones. Para que ustedes se hagan una idea de cuánto es $5.000 millones para El Salvador, el presupuesto del año 2020 son alrededor de $6.500 millones. O sea, es casi el presupuesto anual de El Salvador lo que el gobierno está pidiendo solo en deuda para paliar los gastos, para paliar los efectos económicos de la crisis, ¿no? Entonces es una deuda, un préstamo increíble. Nos estaríamos endeudando para 40 años más o menos, con tasas altísimas de interés, porque se quiere conseguir a través de bonos que tienen alrededor del 10% de interés. Es altísimo, y entiendo que no hay consenso en la Asamblea Legislativa para aprobar esa cantidad de endeudamiento, sobre todo porque en El Salvador tenemos alrededor del 70% del PIB ya endeudado. Entonces es una situación bien complicada en cuanto a la deuda. No creo yo que El Salvador resista un nivel de endeudamiento de ese nivel, ni siquiera de los 2.000 millones. Pero eso de los 2.000 millones entiendo yo que sí tiene mayor respaldo en la Asamblea Legislativa, los 5.000 millones no. Entonces veremos qué sucede en los próximos días con la Asamblea Legislativa, porque está en sus manos aprobar ese nivel de endeudamiento. El problema es, como te decía, que a nivel discursivo El Salvador es muy violento en este momento. Si se opone o se critica, los diputados están particularmente en una posición bien delicada, porque si ellos se oponen o si ellos critican las propuestas del presidente Bukele, nuevamente es estar, según la opinión pública, es estar en contra de la población. Wow, Fátima, realmente impresionante lo que nos cuentas. Fátima, yo espero que todo esto mejore, que la situación mejore para todos a nivel global, para ustedes en El Salvador, nuestros hermanos salvadoreños, un pueblo muy luchador, un pueblo muy solidario. Espero que esto mejore muy pronto para todos ustedes. Se nos acabó el tiempo, Fátima, y no me queda más que agradecerte por haber estado en esta ocasión en Contrapunto, que nos hayas conversado de cómo se están dando las cosas. Bueno, gracias igualmente para ustedes, y les mando un abrazo solidario desde El Salvador, y ojalá que también ustedes logren salir adelante, que todos logremos salir adelante de esta situación tan compleja a nivel mundial. Un abrazo para ti, Fátima, también, un abrazo solidario, un abrazo fraterno, un abrazo centroamericano. Gracias, Fátima. Igualmente, adiós, hasta pronto. Esa fue Fátima Peña desde San Salvador, capital de El Salvador, la República Centroamericana de El Salvador. Un abrazo solidario, un abrazo fraterno para todos los salvadoreños.
un pueblo muy noble y muy luchador. Edwin, me quedo contigo, todavía tengo una pregunta más, todavía tengo una última pregunta y básicamente es bastante sencilla. ¿Has podido hablar con miembros de la comunidad panameña en los Estados Unidos? Sé que no somos muchos en comparación con otros grupos minoritarios, pero hay un grupo de panameños por allá. ¿Has tenido la oportunidad de saber de ellos y platicar? Sí, he hablado con muchos panameños aquí en Washington, D.C., a pesar que no hay muchos, sí hay una población bastante significativa de panameños. He hablado con ellos, muchos están tomando las precauciones, muchos de ellos que ya trabajan para el gobierno federal, incluso están trabajando desde casa, sus hijos ya no están en la escuela. O sea que ahorita mismo te puedo decir que no solamente panameños, sino la comunidad está a salvo, están en sus hogares, están trabajando, pero lógicamente también están preocupados por sus familiares en Panamá, porque sus padres, que son adultos mayores, están en Panamá y lastimosamente pues ellos no confían del sistema de salud en Panamá, porque pues sabemos que hay muchas fallas. El tema de corrupción también ha tenido mucho que ver con el hecho que no contemos con un sistema de salud pues, fuerte. Pero digo, al final del día yo siento que cada gobierno está haciendo lo que puede con lo que tiene. Esto es un hecho sin precedentes, así que yo tengo esperanza de que las cosas mejoren muy pronto y para bien. Bueno, Edwin, no me queda más que darte las gracias, no me queda más que agradecerte, desearte lo mejor, esperar que esta crisis pase y que bueno, así como le dije a Fátima, podamos saludarnos pronto de una manera mucho mejor. Gracias, Edwin, que tengas un excelente día. Tú también, José María, muchas gracias y cuídate mucho. Un abrazo a todo el equipo. Y bueno, no me queda más que despedirme de ustedes, no me queda más que agradecerle a usted que nos estuvo sintonizando desde casa, ya fuese a través de Canal 11, a través de el 1011, nuestra señal en HD, o a través de nuestra señal digital, certv.gov.pa. Quédese en casa, acate las normas, no caiga en pánico, no sea redifusor de mensajes alarmistas, manténgase y cíñase a la información oficial. Esta es una situación compleja, nadie se lo va a negar, pero se está trabajando para darle la mejor solución posible a todo lo que está pasando con el COVID-19. Por favor, trate de no ser una parte más de las estadísticas, un número más. Si no tiene que salir de casa, procure quedarse en su hogar, aunque sea que se sienta como si estuviera encerrado, como si estuviera en una jaula. Quédese en su casa. Entonces, si no es necesario salir, no se exponga. La única forma por el momento para vencer esto es mantenerse en casa, seguir las normas de higiene, no exponerse por cosas vanas. Si sale, que sea para algo realmente importante y siguiendo las solicitudes de las autoridades en el tema sanitario. Por favor, quédese en casa, es lo único que le puedo decir y lo único que le reiteraré. Gracias por sintonizarnos, nos tenemos que ir. Esto fue una edición más de Contrapunto, una edición especial, Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Nos veremos la próxima semana y bueno, nos seguiremos viendo de esta manera hasta que esto pase. Que tengan muy buena noche, yo soy José María Torrijos Legaspi, será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.